Quiero que rápidamente busquemos el libro de los Hebreos, capítulo 12, y que leamos junto el versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Y que solo por un momento nada más podamos estar sobre nuestros pies. Hebreos capítulo 12, verso 2. Y que todos leamos juntos, así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Rey, porque tú renuevas tus misericordias en nuestra vida cada mañana. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora, Señor, tú te apoderes de mi voluntad, de nuestra voluntad, Señor. Haz conforme aquí tú quieres, Señor. Permite, Dios, que en los próximos minutos podamos entender el propósito de esta palabra que tú traes para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, prepara el corazón de cada uno, Señor. Calla la boca del hombre, Señor, y habla tú. Espíritu Santo de Dios, que no salgamos de este lugar igual que como hemos venido, Señor. Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. Puede tomar asiento. Qué bueno. Yo no sé ustedes, pero a pesar de las situaciones difíciles que vivimos a diario, yo siento un gran alivio cuando vengo a la casa de Dios. Yo me siento libre, me siento gozoso. Digo, Señor, gracias, ojalá todos los días fueran domingo. ¿Por qué? Porque sé que estando en la casa de Dios nada me va a faltar. Sé que estando en la casa de Dios, miren, es el mejor lugar que Dios destinó para cada uno de nosotros. Y ojalá todas las personas pudieran entender eso. Así que siéntase privilegiado de estar sentado en esta casa. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Qué bueno, qué bueno. En esta mañana es un día maravilloso para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos de afuera dirán, Dios mío, hablan del mismo personaje, hablan del mismo libro, pero aquí lo tenemos todo. En Él tenemos todo lo que nos hace falta. Él merece toda la gloria y merece toda la honra. ¿Cómo nos vamos a cansar de Él si Él es lo más hermoso que tenemos? Pues en esta mañana es un tema que muchas veces nosotros lo hemos escuchado, lo hemos predicado, lo hemos hablado y a veces hablado y escuchado, pero sin entender o en muchos casos llegar a vivir lo que estamos aconteciendo, lo que está aconteciendo, lo que hablamos y lo que anunciamos. Pero la Biblia nos enseña, el Señor Jesús dijo que no solo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Y detenerme a preguntar y decirle a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí están atravesando una situación difícil? Y todos atravesamos por una situación difícil. Como venezolanos, como ciudadanos, todos estamos viviendo una situación que no queremos, no es el deseo de ninguno de nosotros. Pero sobre todo en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pasamos situaciones en nuestra vida que nos las pasamos preguntando, Señor, ¿por qué? Queremos conseguir la respuesta en alguna otra persona que nos indique, pero no la logramos obtener. Y comenzamos a buscar culpable. Y yo comienzo a decir, bueno, pero es que es difícil tener fe en estos días. Es difícil creer cuando
estamos atravesando tanta situación como venezolano, escasez en los productos, mala prestación en los servicios, peligro en las calles, falta de efectivo, una economía que está por el piso, pues queremos buscar los culpables y decir a veces, ¿por qué nuestra vida como creyente comienza a menguar, comienza a flaquear y sin darnos cuenta, pues le buscamos una excusa a todo lo que nosotros vivimos? Usted puede decir, pastor, sí, muy bien, pero es que es muy difícil vivir así porque el trabajo no me alcanza. Es muy difícil no estar preocupado cuando a veces no, de las mínimas 3 comidas que tengo que hacer, puedo hacer 2 o quizás 1. Y hasta le endosamos culpas al enemigo, a la circunstancia, a algún compañero, e incluso muchos pueden decir hasta que, Dios mío, todo parece que Dios es el culpable. Y yo vine a decirte en esta mañana pues que no es así. Esto que nos está aconteciendo como venezolanos, pero en una situación particular a cada uno de nosotros, pues no es culpa de nadie más. Yo soy responsable de lo que le pasa a mi vida. Yo soy responsable de lo que está viviendo mi familia. Pero ¿cómo es eso? Pues sencillamente ahorita lo vamos a revisar. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que yo soy responsable de las malas decisiones, de el por qué las cosas me salen mal, el por qué no avanzo? Pues sencillamente con una cosa: cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, pues nada bueno nos espera. Cuando nosotros dejamos de fijar nuestra mirada en el Señor, pues vendrán consecuencias a nuestras vidas. Y quizás el día de hoy, muchos de los que estamos aquí estamos pagando el precio de desviar nuestra mirada del Señor. Y en la Biblia es tan verdadera lo que aquí dice. Y es el libro que no falla. Es verdadero desde su primer versículo hasta el último amén de Apocalipsis. Todo lo que las generaciones han vivido, pues aquí lo relata en la Biblia. Y es un tiempo difícil para la vida de cada uno de nosotros, pues no somos los primeros ni somos los últimos. En la Biblia hay innumerables casos de hombres de Dios que pasaron por situaciones difíciles, que en muchas ocasiones perdieron su fe. Otros casos que donde renegaban del nombre de Dios, y vemos el resultado final de cada uno de ellos. Hay un hombre en la Biblia que impacta poderosamente mi vida: el apóstol Pedro. Es un hombre que fue el encargado de llevar el evangelio después que el Señor Jesucristo subió al cielo. Un gran hombre que con el primer discurso se convirtieron más de 5,000 personas, y luego con otro discurso se convirtieron 3,000. Qué palabras tremendas tuvo que tener este hombre, un hombre de Dios. Pero la Biblia me enseña a través de algunos pasajes cómo este hombre pudo acertar el blanco cuando tenía su mirada fijada en el Señor. Pero también nos enseña la Biblia que cuando este hombre dudó y se desenfocó y le quitó la mirada al Señor, pues este cometió los errores. Y yo no me canso de decir que el Señor Jesucristo es el único que es capaz de sacarle provecho a lo malo que a nosotros nos sucede. No hay otro como Él.
Muchas veces nosotros podemos decir, ¿qué podemos sacar de algo malo? ¿Qué enseñanza podemos sacar de lo malo si todo lo bueno es, pues es lo mejor, es todo lo que quiero escuchar, es todo lo que quiero tener? Pero en el día de hoy Dios quiere enseñarnos en esta mañana que lo que tú estás atravesando no es culpa de la circunstancia, no es culpa de otros, es nuestra propia responsabilidad. Y bueno, para empezar, pues este hombre, el apóstol Pedro, desde que el Señor lo llamó en su conversión, Pedro, vemos a través de la escritura que Pedro no era un hombre fácil. Pedro era un pescador de profesión, el cual no era creyente como muchos de nosotros aquí. Yo no sé a ustedes qué tan difícil se le hizo venir a los pies de Cristo, pero la Biblia dice que Pedro era un hombre orgulloso. Pedro era un hombre difícil de entrar en razón. Y vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1 en adelante, cómo el Señor se presenta a la vida de esos pescadores, especialmente a Pedro. Y dice la Biblia que Jesucristo tuvo que rogarle, tuvo que pedirle a Pedro que moviera su barca para poder anunciar la palabra a las multitudes. Yo quiero que usted se imagine por un momento al Señor rogándole a Pedro, pidiéndole que por favor lo dejara usar su barca, la moviese para hablarle a las multitudes. Y pues si seguimos el texto, vemos a Pedro como mueve su barca, el Señor puede hablar a las multitudes. Pero de todo este hecho vemos a un Pedro que, a pesar de que era incrédulo, era orgulloso, era difícil, vemos que no tuvo una noche muy buena, porque dice el texto que estuvo pescando toda la noche y no pudo pescar nada. Yo no sé si usted conoce algún pescador de profesión, de esos que bogan mar adentro y que hayan pasado una mala noche. Usted debe conocer algunos allá en el Bajo, por aquí también. Eso debe ser terrible. Imagínense que les vaya mal, su carácter va a empeorar mucho, y que de buenas a primeras le lleguen y le digan, mira, hazme el favor y ayúdame, mueve tu barca para hablarle a las multitudes. El Señor comienza a dar su mensaje y le dice, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Y pues Pedro le dice, pues toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Cómo en un instante la vida de una persona puede cambiar cuando escuchan las palabras del Maestro. Cómo Pedro, en un instante de ser un incrédulo, de un carácter difícil, pues al escuchar las palabras del Maestro, al haber intentado pescar toda la noche, pues le dice, boga mar adentro y echa tus redes, y lo hizo. A veces muchos de nosotros decimos, y pueden decir, Dios, ¿cómo hago para multiplicar mi fe? Hermano, pastor, ¿cómo hago yo para multiplicar mi fe? Yo quiero tener fe. Señor, dame fe. Llena mi copa de fe, Señor. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no va a venir a tu vida en una cajita de cornflakes cuando vuelva. No va a venir ahora, en Navidad. No va a venir porque otro ore por ti y se te va a dar la fe. No. ¿Cuántos de aquí quieren tener fe? Pues comienza a ejercitarte leyendo, escuchando la palabra de Dios, porque eso es lo que va a producir fe en tu vida.
Me impresiona tanto la vida de este hombre porque en un abrir y cerrar de ojo pudo cambiar de actitud. Con solamente escuchar las palabras del maestro, pues le cambió la vida. Pasó de ser un incrédulo a ser el más creyente de todos. Pues fue mar adentro, echó sus redes y sabemos lo que ocurrió. Una gran pesca, una pesca milagrosa. De ser uno de los más rabiosos en su carácter, dice la Biblia que sus barcas se hundían, que las redes se rompían porque había gran bonanza. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Llamó a las demás barcas, llamó a los demás pescadores para compartir los peces. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos no? Todos los que estamos aquí somos fruto de una palabra que alguien nos dio alguna vez. Aquí ninguno de los que estamos vino a los pies de Cristo desde el vientre de su madre. Una persona tuvo que habernos llegado y hablarnos del Señor para que hoy nosotros estemos aquí. Ahora, ¿a cuántas personas nosotros hemos traído a los pies de Cristo? A Pedro no le importó compartir la bendición de esos peces. Él pudo buscar otra barca y hacer el gran negocio con esos peces, porque esa era su profesión. Pero si realmente nosotros estamos aquí es por gracia de Dios, es porque usó otra persona para que nos hablase. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos compartido las bendiciones que Dios nos da? ¿Cuántos? ¿Realmente yo estoy compartiendo la bendición que Dios me da? Es buena mañana para comenzar a hacernos preguntas. Ustedes dirán, este hermano si le gusta hacer preguntas. Pero sí, es bueno que cada día nosotros podamos hacernos preguntas. Preguntas que nos lleven a decirle al Señor: Señor, estoy haciendo lo que a ti te agrada. Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿te gusta cómo estoy actuando? Y más aún de eso, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tantas preguntas que debemos hacernos a diario y a veces no hacemos ningunas. Y pues sobre todo en este tiempo, antes era muy difícil hablar del Evangelio, dificilísimo. Y los que tienen más de 60 años entenderán eso y podrán darnos una gran lección. Pero ahora es muy sencillo compartir la palabra del Señor. En oportunidades, con solamente decirle a una persona: Dios te bendiga, y estos han roto en llanto. Solamente con un Dios te bendiga. Imagínese si nosotros nos tomáramos 5 minutos de nuestro tiempo para hablarle a alguna persona que necesita y le hablemos del Señor. ¿Sabe? Yo creo que muchas cosas de lo que estamos atravesando cambiarían. No sé ustedes, pero yo lo creo. Y pues seguimos analizando la vida del apóstol Pedro. Siempre era un hombre que después de su conversión siempre iba al frente de todo, siempre era atrevido, era osado, iba un paso más adelante que los demás discípulos. Y vemos que no solamente Pedro estaba atravesando una situación difícil. La Biblia dice que Pedro dejó todo lo que él hacía, dejó todo lo que tenía por seguir al maestro. Y todos los demás discípulos también. Pero fíjate cómo le va cambiando la vida a la persona cuando es transformada por Dios. A Pedro no le importó dejar sus negocios, no le importó dejar su familia, no le importó dejar parte de su carácter, porque siguió siendo fuerte. Y pues siguió al Señor. Y vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 y 17.
Y quiero que lo leamos todos juntos. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, de nuevo, viene el Señor y le hace pregunta a sus discípulos. El Señor, ¿cuántos saben de los que están aquí que Dios nos hace preguntas? Ahora, si sabemos que las preguntas vienen de parte de Dios, pues tenemos que responderle con la verdad y con sinceridad. ¿Sabe? Dios está interesado en lo que tú estás pasando. Dios está interesado en saber lo que tú estás viviendo. Dios está interesado en que tú le digas lo preocupado que estás. Aunque Él lo sabe todo, pues Él no se cansa de preguntarnos a nosotros cómo nos sentimos, cómo nos va y qué nos preocupa. Y pues el Señor, como conoce perfectamente a todos, a los morenos, a los catires, a los bajitos, a los altos, a todos, pues Él le pregunta a sus discípulos acerca de quién era Él. Y pues ellos le contestaron lo que habían escuchado. Unos Elías, otro algún profeta, otro alguno de los antiguos. Pero saben, el Señor no está interesado en que tú le digas qué dice la gente, quién es Él. El Señor está interesado en preguntarte quién es Él para ti. Nosotros no le podemos responder al Señor algo o darle una respuesta que no corresponde a la pregunta que Él nos está haciendo. Él te pregunta en esta mañana: ¿qué significa Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? Él sabe lo que otros piensan de Él, lo que otros dicen de Él, pero Él hoy está interesado es en la respuesta que tú le vas a dar. Así que en esta mañana Dios te invita a que tú dejes de crearte un concepto de Dios de lo que dicen otros. Enfócate tú en saber quién es tu Dios. Ocúpate tú en determinar lo que significa Jesús para tu vida. Así como Pedro pudo decirle: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben, en cualquier situación que nosotros estemos atravesando, y qué buen tiempo para decirle a cualquier circunstancia, a cualquier persona que nos quiera a venirnos con cuentos extraños, decirle: no, tú estás equivocado. Yo creo en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Él es mi Dios, en el cual nada me faltará. Y cada vez que nosotros reconozcamos quién es Jesús en nuestra vida, pues yo te tengo buenas noticias. Las circunstancias que tú estás atravesando van a terminar. Sí, pero ¿para qué saber? Sí, Dios es Dios. Vuelvo y te repito, no solo seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores de ella.
El significado que tú tengas de Dios, pues es un significado, es el mismo Dios en la escasez, en la abundancia, en el frío, en el calor, cuando tú estás joven y cuando tú estés viejo, cuando tú estás casado o estés soltero. Es el mismo Dios en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y pase lo que pase, Él no va a dejar de ser Dios. Jesús es la verdad absoluta. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y quien viniera a Él, pues, y comiera de su carne, no tendría más hambre, y el que bebiera de su sangre no tenía más sed. Eso lo conseguimos en el libro de Juan, capítulo 6, del verso 60 al 71, y lo hemos conversado anteriormente. Muchos le seguían al Señor, muchos eran sus discípulos, pero no todos soportaban las palabras de Él porque creían que eran duras, y ellos volvían atrás. Pero hubo un momento donde Jesús tuvo que preguntarle a los 12 que qué iban a hacer ellos también, porque Jesús sabía que ellos murmuraban. ¿Cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Pues déjame decirte que Él sabe cuando nosotros murmuramos. Él sabe aún cuando nosotros pensamos algo mal, pues Él lo sabe. El rey David decía: Señor, aún no está la palabra puesta en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que ya tú lo sabes todo. Imagínese eso. Pues ¿qué se le puede escapar a Dios? Y hay circunstancias en nuestras vidas que nosotros las recibimos como a regañadientes, pero en el corazón estamos murmurando. Cuando se nos da una orden que cumplir, lo hacemos porque no, yo soy obediente porque lo hago. Pues yo quiero decirte que si tú lo haces y en tu corazón ya vas murmurando, no estás obedeciendo. No estás obedeciendo, porque el que obedece verdaderamente va y hace la tarea sin preguntar, sin decir estará bien o estará mal, o por qué tengo que ser yo y no tiene que ser otro. Verdaderamente, cuando somos obedientes, pues creemos y hacemos lo que Dios nos manda. Qué obediente fui, hice lo que el Señor me mandó, pero apenas tengo un pensamiento de murmuración, pues la bendición que Dios me tenía se vino abajo, porque realmente no fui obediente. Y muchos de nosotros creemos que le somos obedientes a Dios, pero no nos ponemos a pensar en estas cosas. Y pues dirá Dios: él y ella, él cree que es obediente, pero cada vez que murmura, deja de ser obediente. ¿Cuántos de los que están aquí son obedientes? Bien, pues tuvo que el Señor decirle a ellos, confrontarlos. El Señor nos confronta solamente con verdad. El Señor nos confronta solamente con justicia. Y pues Él nos deja demostrar su amor para confrontarnos. Y Él tuvo que confrontar a los 12 y llegar y preguntarle, porque sabía que estaban murmurando, decirle: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir atrás también? Pues tuvo que levantarse uno de los 12 y decirle: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? Señor, ¿por qué tantas cosas a mí? Yo me siento señalado, yo me siento señalada. ¿Por qué siempre estoy contra la pared? Pues es necesario, Dios está interesado en saber qué vas a hacer tú con tu vida. Hay cosas en tu vida que tú estás dudando, estás esperando tiempo en hacer y en cumplir, y Dios está esperando por ti. Pero Dios no quiere que tú seas uno del montón de discípulos que volvieron atrás. Dios quiere que tú seas uno de los 12 discípulos que se mantuvieron firmes y siguieron y creyeron en Él y avanzaron. Pero a veces nos molestamos cuando somos confrontados hasta por el mismo Dios. Y decimos: ¿hasta cuándo, Señor?
me agarraste el numerito a mí, o ese líder me agarró el número, o qué le pasa a esa hermana que nada más tiene palabra para mí, pero no son palabras de que Dios me va a multiplicar al 100 por 1 y todo eso. ¿Dónde está el carro? Hermana, tráigame palabras de esas. No, sino son palabras para confrontarme. Y pues yo digo, no, esto es muy duro, ¿quién aguanta esto? O no, he aguantado 20 veces, una más, y en la próxima que me den una palabra así, pues yo agarro y me voy de la iglesia y vuelvo atrás y hago lo que una vez hice. Y pues déjame decirte que cuando tú eres confrontado por el mismo Dios, siéntete privilegiado, porque Dios está interesado en ti, no en el resto de los que se fueron. Así que pues identifica a Dios en todos tus problemas. Identifica a Dios antes de murmurar. Pastor, pero no somos perfectos, todos llegamos a murmurar, sí, pero déjalo ahí. Reconoce de una vez que está mal lo que estamos haciendo y digamos, Señor, pues se acabó la murmuración. Señor, pues el deseo que yo tenía de volver atrás o dejar de hacer lo que a ti te agrada, pues se va. Porque yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿Sabe? Solo en Él hay palabras de vida eterna. Pero ¿por qué yo me enfrasco tanto en querer escuchar solamente lo bueno a mi vida, lo bonito, lo color de rosa? Pues hablábamos el domingo anterior que para llegar a las metas, las promesas de Dios, tenemos que pagar un precio. Y pues simplemente nosotros, o muchos de nosotros, no queremos pagar ese precio, queremos recibirlo así, de una vez, y pues no. Pues, ¿quieres fe? Busca, escucha la palabra de Dios. ¿Quieres que Jesús te ayude en tus problemas? Bueno, confiésalo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quieres que se te revele toda la verdad? Pues reconoce que solo en Él hay palabras de vida eterna y no vendrá ninguna confusión a tu vida. Cuando nosotros tenemos estas cosas presentes, pues déjame decirte que las cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Pues Jesús, Dios, no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará. Cada palabra que Él dice, Él lo va a cumplir. Él es fiel a su palabra. Pero quiero hablarte también de las cosas que hizo Pedro que no fueron para nada buenas, que no fueron para nada edificantes, y las cuales nos enseñan el día de hoy, pero para no cometer los errores que este hombre de Dios cometió. Quiero que veamos lo que dice el Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 14. Gálatas 2, verso del 11 al 14. Dice: pero cuando Pedro vino le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A mí me parece increíble
cómo a este hombre lo usó Dios de una manera poderosa. Quizás fue uno de los hombres más usados por Dios después que él tuvo un encuentro personal con el mismo Jesús. Como en este pasaje vemos que literalmente Pedro estaba comportándose de una manera hipócrita. No estaba haciendo igual cuando estaba con unos que cuando estaba con el resto de sus amigos, del resto de sus hermanos. Y vemos como el apóstol Pablo pues le llama la atención a Pedro. Dice el apóstol Pablo que cuando le vi que no andaba conforme a la rectitud del evangelio, lo exhortó. Aquí nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros errores. Pero saben, hay uno solo que no hace acepción de personas, y ese es Jesús. Él a todos nos trata por igual. Como dice nuestro pastor, Dios no tiene favoritos. Y para Dios todos somos iguales. Vemos a un Pedro como no estaba actuando de la manera correcta, pues se comportaba de una manera frente a unos y cuando llegaron sus amigos los dejó. Pregunto, ¿algunas veces nosotros nos hemos comportado así? Muchas veces. Y no solamente los jóvenes, que podemos decir, no, son los jóvenes los que tienen ese problema, son los niños, menos. Muchas veces nosotros nos hemos comportado de esa manera y le hemos dado un trato diferente a ciertas personas y se lo negamos a otros. Aquí se pudo identificar de una vez por el apóstol Pablo, otro hombre de Dios, que no lo estaba haciendo de la manera correcta. Y pues, qué bueno que en la vida de Pedro se tropezó con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque le enseñó que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? Ningún otro pasaje dice qué sucedió después, pero yo estoy convencido porque el mismo apóstol Pedro escribió posteriormente diciendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta recibir una palabra de exhortación? ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta recibir de parte de un hermano que te diga, Yardi, no actuaste de la mejor manera, no actuaste de la forma correcta? Yardi, lo hiciste mal, tú tienes que hacerlo así, de parte de Dios. Ojalá en mi vida yo me pudiera conseguir todos los días algún Pablo que me pueda mostrar todas las cosas que yo estoy haciendo mal. Ojalá yo tuviera un amigo de eso. Bueno, la Biblia ni siquiera dice que eran amigos. Ojalá nosotros tuviéramos una persona que nos estuviera diciendo, mira, hiciste mal, que nos estuviera enseñando, no es la mejor manera. Pero, por supuesto, a nosotros no nos gusta, hermano, cuando nos corrigen. Estos son los micrófonos fieles. Pues les decía que se nos hace difícil recibir una palabra de exhortación. Muchas veces yo puedo decir, ¿por qué Manuel me va a corregir? Si ese es un niño de 14 años, yo tengo 33. ¿Cómo me va a enseñar un niño de eso? ¿Cómo me va a mostrar lo que yo sé hasta ahora? Pues sabe, la Biblia dice que el Señor habló de muchas maneras. De muchas maneras. Pero nosotros pues nos engrandamos y decimos, no, si eso yo lo sé, lo que me vas a decir ya lo conozco. ¿Cómo me vas a corregir tú a mí si yo te he visto en peores? ¿Cómo me vas a corregir a mí si yo sé quién eres tú? Pues déjame decirte que tú te tienes que olvidar de todo eso. La corrección, la disciplina
como leíamos para iniciar el servicio, viene de Dios. Y Dios ama, Dios disciplina a los que ama. Así que yo te quiero decir en esta mañana que no importa de quién viene la corrección, no importa lo que haga, lo que haya hecho o quién es, no lo menosprecies, porque si viene disciplina a tu vida, si eso trae corrección para tu camino, pues recíbelo porque viene de parte de Dios. Ahora, bueno, ya que el pastor lo dijo, aquí me voy a vengar de unos cuantos y voy a empezar a corregir. No, deténgase, esa no es la idea. ¿Sabe? El apóstol Pablo sí le dijo que se estaba comportando como un hipócrita, que estaba haciendo acepción de personas, que no se comportaba con unos igual que a otros. Pero no dice que se fueron a las manos, no dice que tuvieron un pleito, no. Simplemente dice que el apóstol Pablo le dijo, y pues Pedro aceptó la exhortación. Yo quiero que tú le digas al que tienes a tu lado, cuando no andes conforme al evangelio, vamos, dígalo sin pena, te voy a exhortar. Ahora yo quiero que tú te voltees al otro y le digas, y si lo haces con amor y en mansedumbre, lo voy a recibir. Amén. Así que no se trata de corregir para dañar, no se trata de corregir para demostrarle a la persona que se está corrigiendo que yo soy mejor que él. No, ojalá nosotros pudiéramos aceptar la corrección, ojalá los venezolanos pudieran aceptar la corrección. ¿Sabe? Lo que está pasando en la situación de nuestro país, a veces le endosamos todas las culpas a los gobernantes o a otros factores o la economía. No, depende de la cultura, de la vida del venezolano, de cada uno de nosotros. Ojalá y todos pudieran corregir su camino y recibir una palabra de corrección, así como la recibió Pedro. Qué bueno, gracias a Dios por la vida de Pablo, porque se le acercó a Pedro y le tuvo que decir esto. Y como dicen por ahí, es cosa dura que a un esposo lo corrija a su esposa. Es duro, pero es de Dios. Es de Dios que a los padres lo tengan que corregir sus hijos. Dale gracias a Dios por esos hijos que te corrigen. Vecinos que tienen o quieren corregir a sus vecinos, y me va a corregir la señora esa a mí, que cada vez que se pasaba una pelota para allá ni me la pasaba, me tenía que saltar y romperle la cerca para agarrarla. Pues es así, recibe la exhortación, recibe la disciplina, porque es Dios mismo quien te está disciplinando. Ahora, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, y te hablo como iglesia, que nosotros permitimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos prestado nuestros oídos con personas que no vienen a decirnos cosas buenas de alguno? Muchos, ¿verdad? Pero qué bueno si nosotros le pusiéramos un alto a eso y dijéramos, no, yo no voy a aceptar eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido dañar a otros simplemente por no decirle, pastorega, eso está mal, no debería hacerlo? No solo por él, sino por amor a los demás, por amor a la obra, por amor al evangelio. Cuando nosotros vemos cosas que están mal, que hacen nuestros amigos, pues nosotros las dejamos pasar en alto. Pues déjame decirte que eso está mal, porque Dios te ha dado la autoridad a ti de llegar a esa persona y mostrarle que eso no está correcto y a Dios no le agrada. Si nosotros hiciéramos un alto para decirle a las personas que conocemos que lo que hizo está mal, pues yo quiero decirte que no existieran los chismes,
cuento, nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Así que la invitación de hoy es que no te detengas. Dios te dio autoridad a ti y a mí para decirle a lo malo malo y a lo que es bueno decirle esto es bueno. Ahora, muy bien, ya identificamos que esto está mal, pero hay situaciones en nuestras vidas que son causadas por nuestro miedo, por nuestra duda. ¿Cuántos de los que están aquí han dudado alguna vez? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido miedo? Les cuento que a mí a veces me asusta cuando escucho un trueno de plenitud. Desde niño. Pues hay situaciones en nuestra vida que nos causan miedo y que son producidos por la duda. Pues todos aquí conocemos lo que dice la Biblia y en otras ocasiones se ha hablado de esto. El apóstol Pedro, en medio de una tormenta de noche, caminó en medio del mar sobre las aguas. Pues caminó, tuvo miedo, creían que era un fantasma y pues era el mismo Señor que estaba en medio del mar. Y pues Pedro, para estar seguro de que era Dios, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: sí, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Pero vemos que Pedro empezó a mirar la circunstancia, tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse. ¿Qué tiene que ver esto con la vida de nosotros? Mucho. Hay decisiones que nosotros tomamos que nos cuesta seguir avanzando, que dejamos de creer lo que Dios nos dice y pues va a venir la duda, el miedo, el terror a nuestras vidas y pues nos vamos a comenzar a hundirnos. Pedro comenzó a ver al Señor y comenzó a dar pasos hacia donde él estaba, pero cuando desvió su mirada de él comenzó a hundirse. ¿Qué decisión tomaste tú? ¿Qué decisión quieres tomar tú en tu vida? Estás pensando y pensando y pensando y aún tienes años pensando en lo que vas a hacer. ¿Te ha costado tanto tomar una decisión en tu vida? Por temor, por miedo. Pero, ¿qué tal si miramos por un momento a Pedro que comenzó a caminar sobre el mar? Pedro tuvo que tomar la decisión de saltar de su barca para ir hacia el Señor. ¿Sabe? Tú llevas esperando tiempo para decirle, avanzar en esa decisión que tú ya has tomado desde hace tiempo, pero no has dado ni siquiera el primer paso para avanzar en eso. Pedro tomó la decisión de caminar sobre las aguas. Y si Pedro no duda, pues llega el Señor caminando. Y a lo mejor para atravesar a otra ribera, pues sigue caminando en vez, o corre por en medio del mar y no usa las barcas. Pero a ti te ha dado temor, te ha dado miedo de tomar una decisión en tu vida. Has tenido miedo, temor, porque no estoy seguro, ¿será que me voy a equivocar? Me va a ir mal, voy a fracasar porque esa decisión. Ahora, ¿por qué tanta duda en la decisión que tú has tomado? ¿Por qué tanto temor? ¿Será que a lo mejor la decisión que tú estás tomando no es buena? ¿Será porque no le has consultado a Dios la decisión que tú quieres tomar? ¿Será que no has orado lo suficiente como para decirle, Señor, yo tomo esta decisión? Como decía ayer el predicador en los jóvenes. ¿Cuál es la decisión que tú has tomado que ni siquiera has podido dar un paso? ¿Sabe?
En esto, yo digo que no hay un hombre más atrevido que Pedro. De noche, caminar en medio de una tormenta por el mar, encima del mar. Pero tú has tenido temor. Y Dios en esta mañana te dice que te atrevas. Atrévete a enrumbar esa decisión que tú has tomado. Has tomado la decisión de salir, pues no tengas miedo. Dios está contigo. Solo tú tienes que obedecer y caminar en la palabra que Dios te dijo. Si Dios te dijo ven, pues no dudes, camina, toma la decisión. Si tu decisión ha sido quedarte en medio de estas circunstancias, si tú estás pasando problemas en tu matrimonio y tu decisión es quedarte en tu hogar para que se restaure, pues hazlo, no dudes. Si tu hijo se ha ido de la casa y tu deseo es buscarlo y ya tomaste la decisión, pero han pasado en años y no lo has buscado, pues ve y búscalo. De una manera u otra tú tienes que dar los pasos, pues cuando tú das los pasos, pues allí Dios te va a acompañar a dar el resto. Pero es necesario que tú tomes la decisión. Muchos nos equivocamos en decirle, Señor, ¿cuál es tu decisión? Hemos llegado a los extremos de decirle, Señor, lo que tú decidas. Él pudo, no tenía que decirle a Pedro, ven. No tenía necesidad de eso. Él pudo llegar hasta la barca y decirle, mírenme, tóquenme, yo soy el maestro. La decisión la tuvo que tomar Pedro para ir caminando y llegar a él. Así que eres tú, hermana, eres tú, hermano, quien tienes que tomar la decisión ya. Y pues Dios te va a acompañar y te va a decir, ven, y sobre esa palabra tú tienes que caminar. Vayas al lugar donde tú vayas, pues esa palabra te seguirá. Es el mismo Dios que te va a acompañar. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Así que no esperes más, decides tú lo que vas a hacer hoy con tu vida, con tu plan, con tu proyecto, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus estudios, con tu trabajo. Tú eres el responsable de eso. Pedro, gran apóstol, tremendo hombre de Dios. Un hombre que hizo tantas cosas, que vio tantos milagros, pero que también fue capaz de negar al Señor. Descaradamente negó al Señor. 3 veces antes que cantara un gallo, negó al Señor. ¿Qué traición más grande? Negar a Dios, que le había concedido todas las cosas, que lo había enseñado en todas las cosas. Aquí muchos mirarán al suelo. Muchos dirán, ¿ahora qué va a decir? Pero sencillamente, hermano, muchos, hasta a diario, negamos al Señor. ¿Cómo es eso, pastor? No, yo soy cristiano donde quiera que voy. A mí me preguntan, mira, ¿a qué iglesia eres tú? No, yo soy cristiano, consagrado, voy todos los domingos, los miércoles y los sábados. Y no se trata de eso. Aunque sí hay muchos que niegan hasta su fe cuando se les pregunta. Hay muchos que sienten vergüenza en este tiempo de decir, yo creo en Jesús. Hay muchos que sienten vergüenza en decirle a otra persona, de hablarle del Señor. Pues ese no es en todos los casos, pero hay personas que con sus actitudes, con nuestras actitudes, negamos a Dios. Yo pudiera decir aquí, pues, quien nunca ha negado al Señor, pues lance la primera piedra. Nadie sería capaz de lanzar una piedra. ¿Cómo tratas a tus hijos? Si no lo tratas de la mejor manera, pues estás negando al Señor. ¿Cómo es el trato con tus vecinos?
Si no lo estás tratando de la manera correcta, pues estás negando al Jesús que tú predicas. ¿Cómo está tu trato en el trabajo? Llegas tarde, haces lo que quieres, no cumples con tu trabajo, dejan algo mal puesto y a ti te hace falta y te lo llevas. Parecen cosas extremas, pero cosas que suceden. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Realmente estoy mostrando la verdadera cara de Dios? ¿Cómo estamos? Señor, ¿cómo he llegado yo al punto de negarte? Pues sencillamente, cuando tú y yo quitamos la mirada de Dios, pues sin darnos cuenta, lo vamos a negar más que Pedro. 15 veces antes que cante un gallo, 30 veces antes que cante un gallo. Lo vamos a hacer. Así que, ¿de qué depende todo esto, amada hermana y amado hermano? Que fijemos nuestra mirada en Dios. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? Pues no dejes de mirar a Jesús. ¿Tú quieres que las cosas cambien en este país? Pues ya dejemos de quejarnos. Pues ya dejemos de proferir alguna palabra negativa o palabras que maldicen nuestro país. Y reconozcamos que teniendo nuestra mirada en Dios, pues es que esto va a cambiar. Así que no son culpa de las circunstancias. Yo me atrevo a decir que ni siquiera son las culpas del enemigo que tú y yo conocemos. Es nuestra propia responsabilidad en cumplir, en fijar nuestra mirada, pase lo que pase, pues no nos desenfoquemos. Qué bueno que cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, Él no nos paga con la misma moneda, porque hasta el día de hoy pues Él nos mira y está interesado en la vida de cada uno de ustedes y de la mía. Intercede cada día ante el Padre. No me canso de decir esto cada vez que nosotros cometemos pecado. Y pues nosotros, ¿cómo le pagamos? Ya para terminar, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 19 y 22. No todo es tan malo como ustedes creen. No todo es tan duro así como ustedes piensan. Dice así: esto dijo, dando a entender en qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro, después de haber traicionado y haber negado a su maestro, a su amigo, a su Señor, pues dice la Biblia que lloró amargamente y se apartó y volvió a hacer lo que él usualmente hacía, que era pescar. Pero qué bueno que cada vez que nosotros decimos que quitamos la mirada de Dios, pues el mismo Jesús la deja fija. Jesús no podía subir a estar con el Padre en el cielo y dejar a Pedro así. Triste. Yo no sé a ti, pero cuando yo siento que hice algo malo ante los ojos de Dios, pues yo no me puedo sentir igual. Pues yo no me siento igual.
Y Dios no se puede sentir igual, porque la Biblia dice que contristamos a su Espíritu Santo. Pero el Señor, esto es para decirte que Dios está preocupado con lo que a ti te pasa. Él sabía que Pedro no se encontraba bien. ¿Quién después de negar al Señor, al ser maravilloso, al más hermoso que ha existido, lo va a negar y va a estar bien? Ninguno. Y pues el mismo Jesús fue a restaurarlo. Fue a él a restaurarlo y a decirle que él estaba con él, que su amor él quería derramarlo una vez más, y que la palabra que él le había dado con anterioridad, que le dijo que iba a ser ahora pescador de hombres, pues se iba a cumplir. Así que yo te quiero decir que la palabra que Dios te dio a tu vida y ya tú la has olvidado, Dios viene hoy para consolarte, recordarte, y viene a mostrarte su amor, para decirte que eso que Él te ha dicho te lo va a dar. Pero es necesario que tú reconozcas que sin Dios tú nada puedes hacer. Pero impresionante como Pedro, después de que Jesús volvió a mostrar su amor, de que Jesús vino a hablarle, pues Pedro volvió a mirar atrás y le dijo: Señor, ¿y este qué es, Juan, si me llamaste a mí? Y el Señor, me encanta esas palabras que le dijo: Pedro, ¿qué a ti? Sígueme tú. Así que escucha, hermano, olvídate de lo que hace el otro. Olvídate de lo que Dios tiene preparado para otros. Dale lugar a lo que Dios te ha dicho a ti. Si Dios te llamó a ti, síguelo tú. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, búscala tú mismo. Aquí nada viene en un colectivo. Dios es perfecto, Dios es infinito y tiene preparado bendiciones para cada uno de nosotros. Así que olvídate de los demás y enfócate de lo que Dios tiene preparado para ti. Dios es maravilloso, iglesia, pero tú tienes que fijar la mirada en Él. Yo quiero hablarle a aquellas personas que por diversas razones tú has esperado algún tiempo, se te ha hablado, se te ha compartido la palabra del Señor y tu corazón se ha resistido. Tu vida no ha avanzado. Tal vez eres más incrédula o más incrédulo que Pedro. Pero cuando tú escuchas la palabra buena de salvación de Dios, pues tu vida tiene que cambiar. Así que yo quiero invitar a todas aquellas que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, que nunca han confesado alguna vez al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y que hoy desean que el mismo Jesús que cambió la vida de Pedro cambie tu vida. Yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco tu autoridad. Entiendo que he fallado, Dios. Entiendo que he hecho las cosas mal, Padre. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy vengo a ti para que tú me cambies, para que tú transformes mi vida. Tú eres el único que me puede salvar. Ayúdame, Señor. Cambia mi vida. Hazme tu hijo, tu hija. Sálvame, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre has tenido cuidado de mí. Gracias, Señor. Amén.